Muy buenas tengan, fortuneras y fortunato. El protagonista del relato ya había llegado al pueblo de Innsmouth y cada cosa que veía la criticaba. Y ahora se bajó enfrente del hotel Hillman House. Bueno, vamos a ver ahora qué cosas más tiene para acotar. Bueno, pero antes que nada, like, comenten, suscríbanse, compartan, activen la campanita de notificaciones, háganme llegar si es que se sienten millonarios. Un cafecito o una donación por Mercado Pago, o si no, ahora también cuentan con la posibilidad de hacerse miembros, o sea, de convertirse en uno de mis miembros. Sin mucho más que decir, empezamos con el cuento. Y por favor, no me hagan irme al demonio que yo lo conozco. La sombra sobre Innsmouth, parte 2, parte 2. Me alegré de bajar del autobús. Inmediatamente después, procedí a consignar mi maleta en el sórdido vestíbulo del hotel. El segundo renglón y ya dice sórdido. ¿Esto tendrá la casa tan limpia? Solo había una persona a la vista, un hombre de edad, que carecía de lo que yo había dado en llamar pinta de Innsmouth. Decidí no hacer preguntas indiscretas, tipo, ¿son medidas íntimas? No, ya empezaron. Recordaba las cosas raras que se contaban de este hotel, así que salí a dar una vuelta por la plaza. El autobús se había ido ya. Me entretuve en inspeccionar el sitio. A un lado, la plaza daba un solar pedregoso, tras el cual se extendía el río. Al otro extremo había un semicírculo de edificios de ladrillo con tejados oblicuos que le estaban... ¡No! Con tejados oblicuos que seguramente databan de 1800. De allí se abrían varias casas en abanico. Por la noche, habida cuenta de la escasez de farolas para que la gente pudiera hacer sus cositas. No. Estas calles tendrían una iluminación bastante pobre. Pensé con alivio en mi proyecto de marcharme de allí antes del anochecer. Los edificios se conservaban todos en bastante buenas condiciones y albergaban quizás una docena de establecimientos comerciales de lo más corrientes. Una sucursal de una gran cadena de tiendas de comestibles, un restaurante de aspecto triste. Más triste estaba tu madre cuando se casó con tu padre. Y porque fue de apuro, no fuiste deseado. Una droguería, un almacén de pescado al por mayor y en el extremo de la plaza una casa con faroles rojos, un prostíbulo. No. En el extremo de la plaza, no lejos del río, las oficinas de la única industria del pueblo, las refinerías Marsh. Habría unas 10 personas por allí y 4 o 5 automóviles y camiones aparcados junto a la acera. Evidentemente, se trataba del centro comercial de Innsmouth. Hacia oriente se podían ver los azules parpadeos del puerto, sobre lo que se alzaban, sobre lo que se alzaban las ruinas de 3 antiguos campanarios, muy bellos en su lúgubre desolación. Cerca de la orilla, al otro lado del río, se veía sobresalir una torre blanca por detrás de un edificio que debía ser la refinería Marsh. Después de pensarlo un rato, decidí empezar mis indagaciones en la tienda de comestibles. Tratándose de una sucursal, era probable que sus dependientes no fueran de Innsmouth, como así resultó. En efecto, el único empleado era un muchacho de unos 17 años, le faltaba un año para ser legal. Perdón. Cuyo aspecto franco y simpático prometía abundante diversión. Prometía abundante información. Daba la impresión
de que estaba deseoso de charlar. Y no tardé en descubrir que no le gustaba el pueblo, ni su olor a pescado, ni sus furtivos habitantes. Para él era un alivio poder hablar con cualquier forastero. Era de Arkham y vivía con una familia que procedía de Ipswich. Siempre que podía, hacía una escapada para visitar a su familia. A esta, no, a esta, no le gustaba que trabajase en Innsmouth, pero la empresa lo había destinado allí y él no deseaba dejar el empleo. Dijo que en Innsmouth no había biblioteca pública ni cámara de comercio, pero que no me sería difícil orientarme por las calles. Seguramente encontraría monumentos de interés. Donde yo me había apeado era Federal Street. De aquí nacía en dirección a poniente una serie de casas residenciales: Broad, Washington, Lafayette y Adams. Y al otro lado estaba el miserable barrio Mariner. Ay, qué más ganas de criticar. Este se fue de viaje para tener cosas nuevas para criticar. En ese barrio, cuya arteria era Main Street, encontraría unas viejas iglesias muy bellas de estilo georgiano, completamente abandonadas y reservadas completamente abandonadas. Sería conveniente que yo no llamara demasiado la atención por aquellas inmediaciones, especialmente al norte del río, ya que el vecindario era gente hosca y mal encarada. Incluso se decía que algunos forasteros habían llegado a desaparecer y luego los habían encontrado en una cuneta, panza abajo con una sonrisa de oreja a oreja. ¡No! Ciertos lugares eran prácticamente territorio prohibido. Territorio prohibido, según había aprendido a fuerza de disgustos. Por ejemplo, no era aconsejable rondar por los alrededores de la refinería Marsh, con todos esos empleados deseosos. No. Ni por las proximidades de cualquiera de los templos que aún se hallaban abiertos al culto, ni por delante del edificio de la Orden de Dagón, situado en New Church Green. Los cultos que se practicaban eran muy extraños, que se la pasaban todo el día arrodillados. No, todos ellos habían sido enérgicamente desautorizados por sus respectivas iglesias de fuera de Innsmouth. Las sectas locales, aun cuando conservaban sus primitivos nombres, practicaban las más extrañas ceremonias y utilizaban unas vestiduras sacerdotales sumamente raras. Sus credos heréticos y misteriosos hacían alusión a ciertas metamorfosis prodigiosas, a consecuencia de las cuales se obtenía la inmortalidad material en este mundo. El pastor del muchacho, el Dr. Wallace Darham, le había instado a que no frecuentara ninguna iglesia de Innsmouth. En cuanto a la gente, él apenas sabía nada. Eran huidizos, se les veía raramente y vivían como los animales en sus madrigueras, de modo que resultaba muy difícil imaginarse a qué se dedicaban, aparte de la eterna pesca. ¿Se dedicaban a tocarse? ¡No! A juzgar por la cantidad de licor clandestino que consumían, se debían de pasar la mayor parte del día en estado de embriaguez. Yo les vendía vagancia casera. Parecían unidos por una especie de misteriosa camaradería. Sí, se llamaba la masturbanda. No se llamaba así. Y sentían un gran desprecio por el resto del mundo, como si fueran ellos los elegidos para otra vida mejor. Su aspecto, en particular aquellos ojos fijos e imperturbables que no pestañeaban jamás, era lo que más le repelía de ellos. Después,
sus voces roncas de acento inhumano. Se encontró a otro para criticar, tipo dos viejas chismosas que se reúnen para criticar. Era lo más desagradable del mundo oírles cantar por la noche en la iglesia, en especial durante sus grandes festividades, que ellos denominaban renacimientos, celebradas 2 veces al año, el 30 de abril y el 31 de octubre. Eran muy aficionados al agua y siempre estaban nadando en el río y en el puerto. Las competiciones hasta el lejano arrecife del Diablo eran muy frecuentes y viéndoles daba la sensación de que todos estaban en condiciones de participar en esta dura prueba deportiva. Pensándolo bien, uno se daba cuenta de que las únicas personas que aparecían en público eran jóvenes. Incluso entre estos, a los mayores se les notaban ya ciertos signos de degeneración. ¡No! ¡Cierto signo de degeneración! No me hagan hacer estas cosas. Era muy raro encontrar adultos sin rastro de desviación biológica alguna, como el viejo empleado del hotel, y uno se preguntaba qué ocurría con los viejos. ¿No sería tal vez la pinta de Innsmouth un extraño fenómeno patológico que les iba minando el organismo a medida que transcurrían los años? Naturalmente, solo una grave enfermedad podía acarrear tales y tan grandes modificaciones anatómicas de las personas que alcanzaban la madurez. Modificaciones tan profundas. Modificaciones tan profundas que incluso llegaban a afectar a la forma del cráneo. En ese caso, la cosa ya no sería tan desconcertante, puesto que se trataría de una enfermedad. De todas formas, el muchacho ya se lo quería voltear. Me dio a entender que era muy difícil sacar conclusiones concretas sobre el asunto, ya que jamás se llegaba a conocer personalmente a los viejos del lugar, por mucho que viviese uno entre ellos. Dijo además que estaba convencido de que había individuos más repugnantes que los que se veían por la calle, pero que los encerraban en determinados lugares. ¡Criticón! Se oían cosas la mar de raras. Decían que las casas del puerto se comunicaban entre sí mediante una serie de subterráneos secretos y que el barrio era un auténtico vivero de monstruos deformes. Era imposible saber qué clase de sangre les corría por las venas, si es que les corría alguna. Cuando llegaba al pueblo algún enviado del gobierno o alguna personalidad, solían ocultar a los tipos más señaladamente repulsivos. Añadió que era inútil preguntarles nada sobre el lugar. El único capaz de hablar era un viejo que vivía en el asilo de la salida del pueblo y que solía pasear por las calles próximas al parque de bomberos. Este venerable personaje, Sadok Allen, tenía 96 años y estaba algo tocado de la cabeza, además de ser el semental del pueblo. No. Además de ser el borrachín del pueblo. Era un individuo huidizo y extraño que siempre miraba de soslayo como si temiese algo. Estando sereno, no se le podía sacar una palabra del cuerpo. Sin embargo, con un poco de licor entregado. No. Sin embargo, era incapaz de rechazar cualquier invitación. Era incapaz de rechazar cualquier invitación y una vez bebido, contaba las historias más asombrosas del mundo. De todos modos, pocos datos útiles podría sacar de él, ya que no decía más que disparates, cosas prodigiosas y horrores imposibles, propios de una mente desequilibrada. Sí, Lovecraft, sí, ya sé que se va a terminar teniendo razón. Nadie le creía, pero a los de Innsmouth no les gustaba verle beber y charlar con extraños. No era prudente que le vieran a uno haciéndole preguntas. Probablemente las descabelladas habladurías que corrían por ahí provenían de él.
Era sabido que algunos habitantes de Innsmouth, que procedían de otras localidades, afirmaban haber visto escenas horribles, pero las aterradoras historias del viejo Sadok, unidas a la deformidad de los habitantes, eran suficientes para provocar todo tipo de supersticiones y fantasías. Ninguno de los forasteros que vivían en el pueblo se atrevía a salir de noche. Se decía que era peligroso. Además, las calles estaban siempre oscuras. Por lo que se refiere al comercio, la abundancia de pescado era casi increíble. De todos modos, en Innsmouth se obtenía menos beneficio cada día. Los precios bajaban continuamente y la competencia aumentaba. Como es natural, el verdadero negocio del pueblo eran las señoritas de la noche. ¡No! El verdadero negocio del pueblo era la refinería, cuyas oficinas estaban en la plaza, unos portales más allá. El viejo Marsh nunca se dejaba ver. A veces se veía pasear su automóvil con las cortinillas echadas. Corría toda suerte de rumores acerca de la transformación que había sufrido el viejo Marsh. En sus tiempos había sido siempre muy atildado y se decía que vestía aún una elegante levita de tiempos del rey Eduardo, aunque se le habían tenido que adaptar a ciertas deformidades. Mejor no digo qué clases de deformidades serían acá. Seguramente los moderadores ya van a sacar toda clase de hipótesis. Al principio dirigían sus hijos la oficina de la plaza, pero últimamente se habían retirado de la vida pública. No, de la vida pública, dejando el peso del negocio a la generación más joven. Tanto ellos como sus hermanas habían sufrido un cambio muy extraño, especialmente los mayores, y se decía que estaban muy mal de salud. Por lo visto, una de las hijas de Marsh era verdaderamente horrible. Crítico, según se decía, parecía un reptil. Iba siempre ataviada con una gran cantidad de joyas fantásticas. Hasta llevaba una tiara del mismo estilo que la del museo, por lo que me dijo el muchacho. Él mismo se la había visto en la cabeza más de una vez. Sin duda provenía de algún tesoro escondido por los piratas o los demonios. Los curas o los pastores, como se les llama a esos extraños sacerdotes, usaban también tiaras de ese tipo, pero rara vez se les veía. Sí, obvio, si tenían la... que rara vez se los veía. Me confesó que no había visto más que una, la de la muchacha, aunque corría el rumor de que existían varias en la ciudad. Además de los Marsh, había otras 3 familias de elevada posición: los White, los Gilman y los Elliot. Todos eran gente retraída. Vivían en casas inmensas, a lo largo de Washington Street. Se decía que con ellos vivían secuestrados ciertos familiares que sufrían también horribles deformaciones y cuyo fallecimiento había sido certificado oficialmente, pero todavía seguían haciendo cositas. ¡No! Como en muchas calles habían desaparecido los rótulos, el muchacho me dibujó un plano rudimentario, pero bien detallado del pueblo, para que pudiera orientarme. Después de examinarlo un momento, el muchacho que estaba viendo... Después de examinarlo un momento, consideré que me iba a servir de gran ayuda. Le di las gracias y me lo guardé en el bolsillo, al mapa. No me gustaba la idea de ir a comer al restaurante que había visto, así que le compré un poco de queso y galletas para tomar un bocado más adelante. El programa que me había trazado consistía en deambular por las calles principales, hablar con alguien que no fuese de allí si tenía ocasión de ello y coger el autobús. Y coger el autobús de las 8 para Arkham. A primera vista
se notaba que el pueblo era un caso extremado de decadencia colectiva. Pero quiero ver la casa de este, seguro que la tiene toda mugrienta. En fin, yo no soy sociólogo. Yo no soy sociólogo. De manera que limité mis observaciones a la entrepierna. No, digo, a la arquitectura. Empecé a buen paso mi recorrido sistemático por las sórdidas calles de Innsmouth. Después de cruzar el puente, me desvié hacia el fragor de los saltos de agua que había río abajo. Pasé junto a la refinería Marshall, de la que no salía ruido alguno ni se notaba la menor actividad. El edificio estaba situado junto al río, cerca del puente, y de una confluencia de calles que debió de ser el primitivo centro comercial del pueblo, desplazado después por la actual Plaza Mayor. Volví a cruzar la garganta por el puente de Main Street y desemboqué en un paraje tremendamente desolado. Sí, como tu mujer, que quedó desolada después de que la agarró el vecino. Sí, tu novia, que quedó desolada después de que la agarró el vecino. Los montones de cascotes y los tejados fundidos formaban una línea mellada y fantástica que se recortaba contra el cielo. Por encima, severo y decapitado, destacaba el campanario de una antigua iglesia. En Main Street había algunas casas habitadas al parecer, pero sus puertas y ventanas estaban cerradas con tablas clavadas, así como tu novia. Más abajo, unos edificios ruinosos y abandonados abrían sus ventanas como negras órbitas vacías sobre las calles empedradas. Algunos de aquellos edificios se inclinaban peligrosamente a causa de los hundimientos del suelo. Reinaba un silencio imponente. Tuve que armarme de valor para atravesar aquel lugar en dirección al puerto. Ciertamente, la impresión sobrecogedora que produce una casa desierta aumenta cuando el número de casas se multiplica hasta formar una ciudad de completa desolación. El interminable espectáculo de callejones desiertos y fachadas miserables como tu cerebro y tu familia. La infinidad de cuchitriles oscuros, vacíos, abandonados a la telaraña y a la carcoma provocaban un temor que ninguna filosofía puede disipar. En Fish Street, calle Pescado, estaba todo tan desierto como en la arteria principal, aunque ofrecía un aspecto diferente. Había muchos almacenes, construidos de piedra y ladrillo, que todavía se conservaban en buen estado. Water Street era casi idéntica, salvo que tenía enormes espacios despejados en el lado de la mar. Estaba Serrana estaba la mar, donde antes hubo muelles y embarcaderos, hoy hundidos. No se veía un alma, a excepción de los escasos pescadores del lejano espigón. Solo se oían los blandos lametones de las olas en el puerto y el rumor lejano de los saltos del Manusset. Una creciente inquietud se iba apoderando de mí. Volví la cabeza y miré hacia atrás furtivamente. Luego atravesé el vacilante puente de Water Street. El otro, el de Fish Street, estaba en ruinas según el plano. Al otro lado del río encontré indicios de cierta actividad manufacturera de preparación y embalaje del pescado, algunas chimeneas humeantes, techumbres reparadas, ruidos indeterminados y unos pocos individuos que caminaban bamboleantes por los callejones mal empedrados. No obstante, este barrio resultaba aún más deprimente que la desolación del Distrito Sur. Las gentes aquí tenían más acentuada su deformidad que las del centro. Varias veces me recordaron, de manera confusa, algo tremendo y grotesco que no conseguí identificar. Evidentemente, la proporción de sangre extranjera era en estos mayor que en la de los demás barrios, a no ser que la pinta de Innsmouth
fuese una enfermedad, en cuyo caso debía estar causando estragos en este sector. Ah, claro, porque no tenían sangre europea, ¿no? De cuando en cuando también se oían crujidos, carreras presurosas, ruidos extraños y roncos que me hicieron pensar, no sin un cierto nerviosismo, en las cositas que debían estar haciendo el descamas. No, 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 en los pasadizos ocultos que había mencionado el muchacho de la tienda. Y de pronto me di cuenta de que aún no les había escuchado pronunciar una sola palabra y que deseaba con toda mi alma que no llegara ese momento. Me estremecía con solo imaginar el sonido de sus voces. Después de detenerme a contemplar las dos iglesias, hermosas, aunque sean ruinas, como tu mujer y tu hermana, de Main y Church Street, apreté el paso para salir cuanto antes de aquel inmundo barrio marinero. A continuación, mi objetivo debería haber sido, lógicamente, el templo de New Church of Green, pero sin saber bien por qué, no me atreví a pasar otra vez por delante de aquella iglesia, en cuya cripta había vislumbrado la fugaz silueta de aquel extraño sacerdote con tiara. Además, el muchacho de la tienda me había advertido que las iglesias, lo mismo que el local de la Orden de Dragón, no eran lugares aconsejables para forasteros. Por consiguiente, continué por Main Street hasta Martin Street. Luego tomé la dirección opuesta a la mar. Crucé Federal Street por encima de Green Street y me interné en el arruinado barrio aristócrata, Broad Washington Lafayette y Anam Street. Aunque sus avenidas, majestuosas y antiguas, tenían un pésimo pavimento, conservaban aún una magnífica arboleda y no habían perdido totalmente su primitiva dignidad. Los edificios, uno atrás del otro, bien arruinados. No. Los edificios, unos atrás de otros, llamaban la atención. La mayoría eran casas decrépitas, rodeadas de jardincillos totalmente abandonados. De cuando en cuando se veía alguna vivienda habitada. En Washington Street había una fila de 4 o 5 edificios muy bien conservados, con sus jardines impecables. Pensé que el más suntuoso de todos, rodeado de parterres inmensos que se extendían a todo lo largo de la calle, hasta Lafayette Street, son los parterres. Debía de ser la casa del viejo Marsh, el infortunado propietario de la refinería. En ninguna de estas calles encontré alma viviente. Me extrañaba la completa ausencia de perros y gatos en Innsmouth. Otra cosa que me chocó fue que, incluso en las mejores mansiones, las ventanas de los áticos y del tercer piso permanecían firmemente cerradas y clavadas con tablas. El disimulo y el misterio parecían generales en esta extraña ciudad de silencio y de muerte. Por otra parte, no podía sustraerme a la sensación de que en todo momento me vigilaban unos ojos ocultos, tainados y fijos que no parpadeaban jamás. Me sacudió un escalofrío al oír los 3 toques. ¡No! De la campana cascada. Demasiado bien recordaba la iglesia de donde provenían esos tañidos. Siguiendo por Washington Street hacia el río, fui a parar a una zona que antiguamente debió de ser industriosa y comercial. Frente a mí se alzaban las ruinas de una factoría, otros edificios en el mismo estado y los restos de una estación de ferrocarril, donde el maquinista y el fogonero mantenían viva la llama. ¡No! Más allá, el antiguo puente ferroviario cruzaba la garganta a la derecha de donde yo estaba. A la entrada del puente había un cartel que prohibía el paso, pero me arriesgué y pasé otra vez a la orilla sur, donde volví a tropezarme
con individuos furtivos de torpe andar que me miraron con disimulo. También se volvieron hacia mí otros rostros, más normales estos, pero con expresión de curiosidad y de confianza. Innsmouth se me estaba haciendo intolerable por momentos. Torcí por Pine Street y me encaminé hacia la plaza con la esperanza de coger algún vehículo, no, de agarrar algún vehículo que me llevara a Arkham, para no esperar hasta la salida del siniestro autobús. Fue entonces cuando descubrí el cochambroso parque de bomberos y encontré al viejo. Le calculé unos 37 por 14. ¡No, no! Cara colorada, hirsuta la barba, ojos aguanosos y vestido con unos andrajos indescriptibles. Qué raro que no describió los andrajos. Sentado en un banco así enfrente y hablando con un par de bomberos mal vestidos, aunque de aspecto normal. Naturalmente, no podía ser otro que Zadok Allen, el chiflado bebedor cuyos relatos sobre Innsmouth tenían fama de espantosos e increíbles.